Buen día, pues esta es la presentación número 35 del Seminario de Investigación y Difusión de la UNISMO. Y pues el día de hoy va a presentar el ingeniero Gregorio Martínez Reyes, quien es estudiante de la maestría cuarto semestre en energía eólica, y nos va a presentar el tema Estudio del efecto de las ráfagas extremas de operación en el convertidor de potencia en aerogeneradores. Como reseña curricular del ingeniero Gregorio Martínez Reyes, pues él realizó sus estudios de licenciatura en Ingeniería Industrial, periodo 2016-2021, en la Universidad del Istmo, campus Tehuantepec, y actualmente pues cursa como ya mencioné, el cuarto semestre de la maestría en Ciencias en Energía Eólica de la UNISMO. Como principales aportes del ingeniero Gregorio Martínez durante el periodo de sus estudios de maestría son los siguientes: en participación en congresos, tiene 7 participaciones como autor y coautor en artículos de congresos nacionales e internacionales en los temas relacionados de análisis de ráfagas de viento, análisis de estabilidad transitoria en sistemas eléctricos de potencia, análisis bibliométrico, calidad de energía y análisis del recurso eólico. Los principales congresos en los que ha participado pues es el Congreso Internacional de Desarrollo Sustentable y Energías Renovables, el CIDSER, en Zongolica, Veracruz, el Congreso Internacional en Ingeniería Electrónica, Electro 2021 en Chihuahua, también en el Simposio de Eléctrica, el CIE 2021, en la Universidad Central de Marte Abreu, en las Villas de Santa Clara, Cuba. Igual también ha participado en el Congreso de RBP en Acapulco, Guerrero, en el Congreso Cienergía 2022 en Guanajuato, Congreso Concapan 40 en Centroamérica, y también en el Congreso de Ingeniería Electromecánica y Sistemas, el CNIES 2022. Como artículos de revistas de divulgación, pues tiene 2 artículos, uno relacionado en el tema de ráfagas extremas de viento en la revista General UNISMO y otro relacionado en el tema de calidad de energía en el Congreso Electro 2022, indexado en Latindex. Y como certificaciones cuenta con una certificación en energía solar fotovoltaica por la Educación Continua y Equipamiento Sustentable ARSolar en Córdoba, Argentina. Y en libros, pues cuenta con el registro de un libro relacionado con el diseño y planeación de un parque eólico de baja potencia en el Istmo de Tehuantepec. Y bueno, pues sin más preámbulo, pues cedo la palabra al ingeniero Gregorio Martínez Reyes para que inicie con la presentación. Adelante, Gregorio. Gracias, doctor, por la introducción. Buen día a la comunidad estudiantil, doctores, maestros. Voy a presentar el tema del estudio del efecto de las ráfagas extremas de operación en el convertidor electrónico de potencia en aerogenerador, bajo la dirección del maestro en ciencias Efraín Reyes Reyes y su servidor Gregorio Martínez Reyes. El contenido de la presentación iniciamos con una breve introducción, antecedentes, el objetivo general y los objetivos específicos, mencionando la metodología del trabajo, sistema propuesto, diseño de experimentos, resultados de la investigación, hasta llegar a las conclusiones y las referencias. Bueno, la energía eólica está posicionada como una de las energías renovables de mayor crecimiento a nivel mundial y bueno, a la fecha del 2022 tiene una capacidad de 900 gigawatts. En la figura 1 se presenta el potencial eoenergético en Oaxaca, con una capacidad instalada hasta el 2022 de 2.758 megawatts. Y bueno, es importante mencionar que nuestro estado de Oaxaca es el estado posicionado número 1 con el mayor aprovechamiento de energía eólica. Nuestra región del Istmo de Tehuantepec presenta velocidades ideales durante todo el año, las cuales exceden los 10 metros sobre segundo. Asimismo, la disponibilidad y eficiencia de un sistema de conversión de energía eólica se ve afectada por la falla o la operación poco confiable de su convertidor de potencia. Estos se ven afectados principalmente por el estrés térmico en los semiconductores de potencia, y estos cambios de temperatura son una de las causas de falla más críticas en el sistema electrónico de potencia. Asimismo, se consideran 2 condiciones particularmente estresantes en dicho ciclo térmico en los dispositivos semiconductores, los cuales son el recorrido de bajo voltaje y las ráfagas de viento. Estas últimas se definen como cambios rápidos de la velocidad del viento, en donde sus principales características son las velocidades máximas y de corta duración de tiempo. También estas ráfagas afectan el rendimiento de aerogeneradores, provocando grandes cargas de fatiga y reduciendo la vida útil de los componentes. En la figura 2 se presenta la ráfaga extrema de operación, la EOG, tomada por la normativa IS 61400-2, en donde bueno, se define como la disminución de la velocidad del viento, seguida de una fuerte subida, una fuerte bajada y una subida hasta que alcanza su valor. La ecuación 1 es el modelo matemático que describe dicha ráfaga EOG. De igual manera fue tomada de la norma IS 61400-2. El generador síncrono de imanes permanentes, o conocido como el PMSG por sus siglas en inglés, presenta algunas ventajas como es la alta confiabilidad, robustez, alta densidad de potencia, tiene una estructura cómoda y sin sistemas de excitación. En la figura 3 se presenta el circuito equivalente monofásico de un PMSG, A en el eje D y B en el eje Q, en donde el modelo matemático de dicho PMSG es usualmente definido en un marco de referencia que la anterior crea las ecuaciones de 2 a la 5
son las ecuaciones que desarrollan a este modelo matemático del PVC. Por su parte, el convertidor back-to-back, por sus siglas en inglés BTB, comprende un rectificador inversor. Este convertidor presenta una ventaja de ser una estructura simple y con un número reducido de elementos, lo que contribuye a un rendimiento robusto y confiable, además que tiene la capacidad para interconectar dos o más redes con diferentes frecuencias. En la figura 4 se presenta la configuración del convertidor back-to-back del lado de la máquina y del lado de la red. De igual manera, las ecuaciones de la 6 a la 10 desarrollan esta topología del convertidor. Mencionamos un poquito del estado de arte para hacer referencia en el trabajo 14. En este trabajo de investigación, el autor realizó un análisis del efecto de las ráfagas extremas de viento sobre un convertidor electrónico de potencia. Las ráfagas se detectaron mediante un código detector, una base de datos de la ventosa Oaxaca, México. Y bueno, este método está basado en el método de dominio del tiempo, de incremento de velocidad sobre cierto umbral. Una de las conclusiones relevantes de este trabajo de investigación es que como resultado se tiene que las ráfagas de viento extremas no provocan un estrés significativo en el capacitor de luz de CD de corriente alterna. Sin embargo, producen parpadeos eléctricos, aumento en la frecuencia de voltaje de línea producido por el generador eléctrico, así como interarmónicos en el convertidor back-to-back. La figura 5 se presenta la ráfaga de viento provocando estrés en el capacitor, tomada del trabajo 14. Por su parte, los autores en el trabajo 15 estudiaron la influencia de una fuerte ráfaga de viento en una estabilidad transitoria de un sistema de potencia, en donde, aquí la influencia de la duración y la magnitud de las ráfagas de viento en la estabilidad transitoria fueron simuladas en el dominio de tiempo y en el equilibrio de áreas iguales. Como resultado de ese trabajo, como uno de los resultados más relevantes, es que el sistema bajo fuertes ráfagas de viento de mayor magnitud y menor duración se vuelve inestable. La figura 6 fue tomada del trabajo 15 de la potencia eléctrica transmitida. El trabajo 16, los autores mencionaron que realizaron una encuesta subjetiva en donde se llevó a cabo fabricantes, integradores, usuarios de semiconductores de alto perfil. Esta encuesta arrojó que los dispositivos semiconductores de potencia con el 31% se clasificaron como los componentes más frágiles de acuerdo a la figura 7, es la distribución de los componentes frágiles, seguido del capacitor con un porcentaje de 17.7. Asimismo, una conclusión es que las principales tensiones eran del entorno, los transitorios y las cargas pesadas. El autor en el trabajo 17 mencionó que las fallas de dichos interruptores de potencia están directamente relacionados con la confiabilidad de los convertidores de potencia, en donde mencionan que los mecanismos de fallas comunes son los de fatiga de soldadura y el despegue del cable de unión, y estos desencadenan principalmente el ciclo térmico. Este trabajo presentó un controlador térmico dinámico que como resultado este controlador fue eficaz en el aumento de la temperatura de la unión y restringe el cambio de la temperatura de unión debido al ciclo de potencia. La figura 8 presenta las corrientes de fases típicas y de temperaturas de unión de los dispositivos en el trabajo 17. Para terminar, en el trabajo 18 los autores realizaron una serie de experimentos que, presentaron un diseño, implementación y análisis de robustez de una familia de controladores, en donde, ocuparon tres factores: el factor A de ruido, el factor B de carga y el factor C de perturbación. Y el controlador POPID presenta el menor nivel de afectación debido a los factores de ruido, carga y perturbación. Este mismo controlador presentó el menor nivel en el factor C de perturbación con un 14%, un nivel de afectación del 14%, mientras que el controlador SIMC-PID presenta la mayor afectación con el 100%. Esto indica, como resultado de este trabajo fue que el control del controlador POPID es más robusta ante la presencia de incertidumbre en la carga. Es por eso que el objetivo general de este trabajo es analizar el efecto de las ráfagas en sistemas de operación en el convertidor electrónico de un aerogenerador mediante simulación, en donde los objetivos específicos fue definir las variables eléctricas de interés del convertidor electrónico de potencia que causan daño o estrés en asimismo determinar los factores de las ráfagas en sistemas de viento que influyen en el daño o estrés ya mencionado, seleccionar la estructura del aerogenerador, incluyendo el convertidor electrónico de potencia, analizar según las tendencias en la literatura, obtener la relevancia de la intensidad de la ráfaga extrema de viento sobre el convertidor electrónico de potencia, y el último objetivo específico planteado fue determinar el peor caso de estrés o daño en el convertidor electrónico de potencia ante ráfagas extremas de viento. La metodología de trabajo de investigación se inició con una caracterización de las ráfagas extremas de viento. Posteriormente se llegó a una selección de factores y variables de respuesta para poder determinar los 4 niveles de los factores, para poder realizar la implementación del diseño de experimentos. Se generaron los tratamientos a simular, que está conformado por un PMSG. Asimismo, se registraron los resultados para finalmente analizar dichos resultados. La base de datos corresponde a la ventosa Oaxaca, México, un periodo de estudio del mes de enero al mes de diciembre del año 2018. El anemómetro utilizado fue el WinMaster 3D y se asume que las mediciones obtenidas por este anemómetro son altamente precisas
Esto debido a que los sensores de medición cumplen con la norma IEC 61400-12. En la figura 11 se presenta la ráfaga extrema de operación máxima detectada de la base de datos, en donde podemos observar aquí el punto máximo de esta ráfaga que alcanzó los 25.34 metros sobre segundos y el punto mínimo de la pendiente positiva de 12.74 metros sobre segundos. La amplitud fue la diferencia del valor pico y del valor bajo de la pendiente positiva, que fue una amplitud de 12.6 metros sobre segundo. Asimismo, en la tabla 1 se presenta el tiempo de evolución de dichas ráfagas, que están clasificadas de acuerdo a colores. La letra I indica el color rojo hasta llegar a la letra F, que es el magenta. Y bueno, tiene una subida de la pendiente positiva de 4 segundos a 9 segundos. En este caso, la ráfaga presentada es de 9 segundos, ya que los puntos están pintados en color magenta. Para poder detectar las ráfagas de viento, se utilizó un método que está basado en el incremento de velocidad sobre cierto umbral. Este método presenta que detecta ráfagas de cualquier amplitud. Asimismo, se especifica la forma de dos tipos de ráfagas, las extremas de operación y las extremas coherentes. Y bueno, en la figura 12 se presenta el diagrama de flujo del código detector, en donde se carga la base de datos para poder clasificar las ráfagas de operación en tiempos de la pendiente positiva. Ingresamos la amplitud del viento deseada y aquí, bueno, nos hacemos la pregunta que si la amplitud del viento que nosotros deseamos encontrar se encuentra dentro de la clasificación. Si la respuesta es sí, se obtienen las gráficas de las ráfagas para obtener los parámetros de nuestro interés. Si la amplitud no se encuentra dentro de esta base de datos, nos vuelve a regresar hasta que volvamos a encontrar la amplitud que deseemos, pero siempre y cuando esté dentro de la base de datos para poder obtener las gráficas y finalmente obtener nuestros parámetros. El modelado de la estructura, bueno, de manera general es de la estación meteorológica se detectaron las ráfagas CO que pasan por un generador PMSG, pasando por un convertidor back-to-back hasta llegar a la carga. En la figura 13 se muestra la estructura de la simulación y bueno, aquí se muestran en la tabla 2 y en la tabla 3 los parámetros del motor eólico y del generador. Aquí con el rotor eólico tenemos una potencia nominal de 222 watts y a una velocidad nominal de 100 metros sobre segundo. Por su parte, el parámetro del generador tiene un voltaje de operación de 39.3195 volts. Para poder realizar el diseño de experimentos, fue necesario realizar un estado de arte de acuerdo a los factores y variables de interés. En este caso, en la tabla 4, mencionamos los factores de interés. Son los factores que más se han estudiado o que más se han mencionado en artículos de investigación. En este caso, se tiene la amplitud de pendiente positiva, la intensidad de pendiente positiva, el tiempo de evolución, la amplitud con base al promedio. De igual manera, realizamos un estado de arte sobre las variables que afectan al convertidor electrónico de potencia, donde tenemos la corriente, el voltaje, la potencia, frecuencia y la temperatura del ciclo térmico. En la figura 14 se muestra la propuesta de solución tentativa, ya que para poder realizar este diseño de experimentos todavía faltan mostrar más pruebas. Y bueno, aquí tenemos que la entrada es una ráfaga EO. Esta ráfaga tiene 4 factores, que es la amplitud de pendiente positiva, amplitud con base al promedio, tiempo de duración de la ráfaga y la intensidad de pendiente positiva. Y a su vez entran al convertidor back-to-back para dar respuesta en las variables como corriente, voltaje, potencia y frecuencia. En la figura 15 se presenta el diagrama de diseño de experimentos, en donde primero se hizo un reconocimiento y una formulación del problema para seleccionar los niveles de los factores de interés, se realizaron pruebas de normalidad para conocer si los datos valga la relación normales y poder aplicar el diseño de experimentos con una estadística parámetros. Para realizar la implementación del diseño de experimentos, llegamos a una dependencia de factores que aquí más adelante se explica el motivo para poder pasarlos al sistema propuesto y poder realizar la simulación. Finalmente se analizan los resultados. En la tabla 6 se presentan los valores de las ráfagas, los factores de amplitud e intensidad que están en metros sobre segundos y metros sobre segundos al cuadrado, que fue necesario detectar la amplitud máxima y la intensidad máxima, que en este caso fueron de 12.596 metros sobre segundos y una intensidad de 2.95 metros sobre segundos al cuadrado. Y el valor mínimo, que fue de una amplitud de 8.031 y una intensidad de 1.028. Asimismo, se detectaron dos niveles más dentro de los rangos máximos para poder realizar un diseño de experimentos con 4 niveles. Ahora sí, en la selección de los factores y de las variables, tuvimos que realizar una prueba de normalidad, esto para poder realizar el diseño de experimentos con estadística paramétrica. En donde, bueno, en la figura 16 se muestra la prueba de normalidad de amplitud, donde, bueno, aquí para saber si los datos de este factor son normales, los puntos azules son cada dato y bueno, estos deben asemejarse lo más que se pueda a una línea recta y presentar un valor P mayor o igual que 0.05. En este caso el valor de P es mayor a 0.015, por lo tanto el factor de amplitud presenta normalidad. En la figura 17
se muestra la intensidad de esta prueba, en donde igual podemos observar que los datos tratan de asemejarse lo más que pueden a una línea recta y su valor de P fue de 0.15. Eso quiere decir que también esos datos presentan normalidad. Llegamos a la prueba de normalidad de tiempo completo, en donde, bueno, el valor de P fue de 0.14, es mayor a 0.05, igual los datos tratan de asemejarse lo más que se pueda a una línea recta, por lo tanto también este factor presenta normalidad. La figura 19 es la prueba de normalidad de corriente. Podemos igual apreciar que trata de asemejarse lo más que se pueda a una línea recta, y bueno, aquí el valor P es de 0.059, sigue siendo mayor al valor P esperado que indica la prueba de normalidad, por lo tanto la variable corriente también presenta normalidad. Llegamos a las variables de respuesta como son potencia y voltaje, un valor P de 0.056 y un valor P de 0.071, sigue siendo mayor a 0.005, por lo tanto ambas variables como es potencia y voltaje presentan normalidad. Caso contrario con la figura 22, que es la variable frecuencia, que realizó la prueba de normalidad, y bueno, aquí podemos observar que los datos están muy despegados de una línea recta, no se parece absolutamente nada, y tienen un valor P menor de 0.01. Por lo tanto, estos datos no presentan normalidad, y por lo tanto, como nosotros necesitamos que nuestros datos de las variables y factores presenten una normalidad para realizar la estadística paramétrica en el diseño de experimentos, entonces automáticamente nosotros eliminamos la variable de frecuencia. Asimismo, ya conociendo nuestras variables de interés y nuestros factores a analizar, los metemos al software militar de versión 2019, en donde, bueno, nos generó 16 tratamientos. Amplitud e intensidad. Esto, bueno, nos va a servir para explicar la siguiente diapositiva, que es la dependencia de factores. Para que nosotros seleccionamos cuántos factores o qué factores se van a utilizar en la simulación, fue necesario que esos factores presenten una independencia de factores. Esto quiere decir que no estén relacionados entre sí y que de acuerdo al modelo matemático de la ráfaga de Oro presentada en la ecuación número 1, pueda ser movible sin problema alguno para que pueda presentar la ráfaga de Oro. Aquí intentamos mover con 3 factores, como es la intensidad, la amplitud y el tiempo de evolución, y sin embargo no muestra la misma forma esperada. Aquí en la figura 23 se trabajó con la amplitud y la intensidad, y podemos observar que la forma de la ráfaga sigue siendo la misma que mostrada en la literatura. Esto quiere decir que, por ejemplo, el factor amplitud de 11.074 debemos tener una intensidad de 1.668 en la simulación, pero también esta misma amplitud debe mostrar una intensidad de 2.309. Es por eso la importancia de tener una independencia de factores. Ahora sí, en la figura 25 se presenta la propuesta de solución ya definida para realizar el diseño de experimentos, en donde tenemos, bueno, cómo entra la ráfaga extrema de operación y 2 factores, que es amplitud dependiente positiva y la intensidad dependiente positiva, que a su vez entran al convertidor back-to-back. Y bueno, queremos conocer las variables en 3 respuestas del convertidor, como son corriente, voltaje y potencia. Se realiza la simulación con el software President, y bueno, aquí en la tabla 8 se presentan los resultados picos de dicha simulación, en donde podemos observar que los tratamientos que están en el como es el 5, el 9 y el 15 presentan los valores máximos o los valores picos de dicha simulación. De la figura 26 a la figura 28 se presentan los diagramas de Pareto, de corriente, potencia y voltaje, en donde, bueno, tenemos aquí el término A, que se refiere a la amplitud de la ráfaga, el término B, que se refiere a la intensidad de la ráfaga, y la combinación de A, B, que se refiere a la combinación de ambos factores, en donde podemos observar una línea punteada en las 3 gráficas, en los 3 diagramas. Eso se llama una línea de referencia. Y bueno, para que un factor sea estadísticamente significante, el diagrama de Pareto debe sobrepasar la línea de referencia. En este caso, podemos observar que en los tres diagramas, el único factor que sobrepasa dicha línea de referencia hasta llegar en este caso 15, en este caso 23.5, en este caso 22, el único factor es la amplitud. Por lo tanto, aquí se puede concluir de manera rápida que el factor amplitud es estadísticamente significativo en la ecuación del convertidor de potencia. Sin embargo, pues podemos ver que la intensidad y la combinación de ambos no es un factor a considerar tan importante, ya que no sobrepasan la línea de referencia. En la tabla 9 se presenta el análisis de varianza de la corriente, el análisis de varianza de potencia en la tabla 10, donde aquí podemos observar que en el valor P, si esta amplitud da menor o igual a 0.05, quiere decir que el parámetro es estadísticamente significante. Y bueno, aquí podemos observar que aquí tenemos un valor de 0.000, lo mismo acá en la variable de potencia. Por lo tanto, se menciona igual que la amplitud de ambas variables
son significativamente estadísticas, lo mismo que se mostró anteriormente en las gráficas. Caso contrario, que la intensidad tiene un valor de P de 0.26 y 0.32 mayor al esperado, que es de 0.05. Por su parte, el análisis de varianza de voltaje, lo mismo, presenta un valor P de 0.000 y una intensidad de 0.552. Por lo tanto, y de la misma manera que se explicó en el diagrama de Pareto, la amplitud en caso de la variable de voltaje es estadísticamente significativa. Cumpliendo con el último objetivo específico, que es el peor tratamiento o el peor caso, bueno, en la figura 29, en la figura 30, se realizó la gráfica de interacción de corriente y potencia, en donde, bueno, aquí tenemos los niveles de la amplitud, del factor amplitud, de 8.31 a 12.596. Asimismo, tenemos los 4 niveles y, bueno, podemos observar que los valores más altos, en este caso da la amplitud mayor de 12.596, y podemos observar que aquí está punteado en color verde. Por lo tanto, hace referencia que se refiere a una intensidad de 2.309 metros sobre segundos al cuadrado. Esto quiere decir, o se interpreta, que para obtener los valores picos de dicha corriente, los va a obtener cuando la amplitud sea de 12.596 metros sobre segundos y tenga una intensidad de 2.309 metros sobre segundos al cuadrado. En este caso, como es la potencia, aquí podemos observar igual la ráfaga mayor de 12.596. Sin embargo, tiene que ser con la intensidad mínima. Ojo que la intensidad mínima causa los peores tratamientos de 1.028. De igual manera, acá en la gráfica de voltaje, 12.596 metros sobre segundos como amplitud, y la intensidad de menor, o la intensidad mínima, que es de 1.028 metros sobre segundos al cuadrado, causa los peores tratamientos. En la tabla 12 se presenta el resumen de lo ya mencionado anteriormente, y bueno, para corroborar nada más estas gráficas, vamos a las tablas anteriores, en donde están los resultados de dichos tratamientos, y bueno, podemos nada más observar en este caso voltaje y potencia, que ambos ocupan la misma ráfaga. En este caso es una ráfaga de 12.596, la ráfaga máxima en amplitud, pero con la intensidad mínima de 1.028. En este caso aquí están los tratamientos. El tratamiento 9, 12.596 de amplitud y la intensidad de 1.028. Entonces nos vamos a la tabla 8, que nos muestra los resultados del tratamiento número 9, en donde podemos observar que la potencia 4.372 es la máxima detectada en el DIR, en la base de datos. Asimismo, el voltaje con 328.056 fue el máximo detectado. Y en este caso, para la otra variable que era corriente, fue 12.596 con una intensidad de 2.309 metros sobre segundos al cuadrado. En este caso podemos observar que aquí la corriente de 34.502 amperes fue la máxima detectada por la simulación. Entonces, bueno, como conclusiones del trabajo, se investiga de manera estadística mediante un diseño factorial completo de 4 a 2 los factores de mayor impacto negativo que inciden en las variables de respuestas eléctricas del convertidor de potencia actual cuando son sometidas a las ráfagas extremas de operación. Asimismo, se propuso un método de detección de ráfagas de viento, el cual detecta ráfagas de cualquier amplitud y duración basado en el método de incremento sobre cierto umbral, y bueno, teniendo como resultado la ráfaga más intensa y de mayor amplitud realizada por el CERTE, ubicada en la Ventosa, Oaxaca, México, en el 2018. Asimismo, de acuerdo a los diagramas de Pareto, la amplitud resultó ser el factor más relevante estadísticamente comparado con la intensidad de las ráfagas extremas de operación en las variables de respuesta de corriente, voltaje, potencia del convertidor actual, ya que se registró una amplitud máxima de 12.596 metros sobre segundos, la cual impacta negativamente en la vida útil de los interruptores de potencia que componen el convertidor. Finalmente, el factor de intensidad no provoca el mayor daño a los interruptores de potencia. Algunas de las referencias utilizadas en el trabajo, y sería todo. Gracias a todos por su atención. Muchas gracias por la presentación, Gregorio. Pues ahora pasamos a la sesión de preguntas. Quien tenga preguntas, levante la mano o escriba en el chat, por favor. ¿A quién levantó la mano? José Antonio, adelante. Buen día, Gregorio. Felicidades por tu presentación, muy interesante, ¿verdad? Bueno, pues tengo algunas preguntas por ahí. Me gustaría conocer. Primero, ¿por qué utilizaste la EOG y no la ráfaga coherente? Se utilizó la ráfaga EOG en el estudio, ya que con base en la literatura es una de las más utilizadas, o es la más utilizada y la más conocida. Sin embargo, también a un trabajo futuro se tiende a realizar esa simulación, pero ahora con la ráfaga SG, para conocer la diferencia y qué ráfaga puede afectar más. Pero el motivo por el cual se utilizó la EOG en esta presentación fue porque es la más conocida o la más estudiada en la literatura. Ok, muchas gracias. Vamos a otra pregunta más. ¿Cómo que el sistema fue en lazo abierto?
Y así es el sistema. ¿Qué pasaría si el experimento ahora lo realizamos en lazo cerrado? ¿Qué variables cambiarían o qué factores crees que podrían modificarse? Ok, sí, respondiendo a tu pregunta, la simulación se realizó en lazo abierto, ya que nosotros que queremos, o nuestra propuesta al principio fue conocer el efecto real de la ráfaga del sistema de operación. Si se realiza en lazo cerrado, bueno, lo que nos planteamos es que quizás se puede modificar un poquito en cuanto a las variables de respuesta, ya que, como el nombre lo indica, esto controlaría, o este lazo cerrado controlaría dichas variables, tal es así que no obtendríamos las medidas reales de dichas ráfagas. Es por eso que la simulación se realizó en lazo cerrado, en lazo abierto. Ok, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias, José Antonio. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Mientras alguien formula la pregunta, yo te quería cuestionar, Gregorio. Por ejemplo, en los diagramas de Pareto viene el factor 2.18 y viene una línea ahí marcada, punteada. ¿Qué significa? ¿De dónde viene ese valor 2.18 en las tres figuras? Sí, exacto. Esto es, ahorita viene a realizar el diseño de experimentos al meter los factores como son amplitud e intensidad de estos datos en Minitab, y al obtener las simulaciones, las respuestas como son las corriente, voltaje y potencia, se meten al software Minitab y en automático realizamos la generación del diseño para el experimento. En este caso nos arrojó una línea de referencia de 2.18. Esto se interpreta que si los datos o si el factor de los datos sobrepasa la línea de referencia que es 2.18, indica que el factor es estadísticamente significativo. Si en caso el factor no sobrepasa dicha línea de referencia, quiere decir que no existe tanta relevancia estadísticamente hablando en el diseño de experimentos. Pero la línea de referencia puede cambiar de acuerdo a los datos y de acuerdo a las variables de respuesta. En este caso nos arrojó que en las tres variables de respuesta fue una línea de referencia de 2.18. Ok, muy bien, Gregorio. Por ahí también mencionas que las ráfagas, el efecto de las ráfagas son los interarmónicos. ¿Qué características tendrían esos interarmónicos? ¿Qué frecuencias? ¿Qué puedes comentar al respecto? Que la verdad es que lo mencioné al inicio, si no me recuerdo por un antecedente. Sí. Y bueno, aquí trabajo a todos, que si no me recuerdo. Aquí, bueno, estas ráfagas fueron con la frecuencia, se analizaron con base en la frecuencia del bus del capacitor de LCD. Y bueno, aquí nos arrojó que producen parpadeos eléctricos y hay un aumento en la frecuencia de voltaje de línea. Esto quiere decir que sobrepasa la frecuencia del voltaje nominal utilizado. Pero así un rango de frecuencias de los interarmónicos generados, no sé si tengas ahí el dato. Si no mal recuerdo, ahorita como tal no tengo ese dato, pero si no mal recuerdo, trabajaban de 100 a 500 en la frecuencia, si no mal recuerdo. Ah, ok. Pero el dato así exacto no lo tengo. Gracias, Gregorio. Y por ahí también hablas del concepto de inestable cuando la ráfaga es de corta duración y creo que dijiste la amplitud, ¿no? ¿A qué se refiere con la inestabilidad? ¿En qué sentido sería inestable? Bueno, no sé si el sistema se volvería inestable o a qué se refiere. Exacto, bueno, en este trabajo 15 el autor o los autores hicieron una simulación con las ráfagas en donde, bueno, ellos argumentaron o después de la simulación se obtuvo que las ráfagas de mayor magnitud, pero con menor duración, vuelve al sistema inestable. Ok, sería el sistema. Exacto, el sistema. Gracias, Gregorio. Por aquí hay otra pregunta. Jaime pregunta, ¿qué impacto tienen las ráfagas en el convertidor? Ok, un impacto negativo en el convertidor, ya que estas ráfagas provocan sobrecorrientes en el lado de la máquina, lo cual hace que fallen los interruptores de potencia. Ok. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? ¿Comentarios? Levante la mano o escriban en el chat. ¿Hay preguntas? Pues creo que ya no hay preguntas, Gregorio. Pues entonces vamos a... No pregunta. Entonces ya no hay preguntas, entonces vamos a proyectar el reconocimiento. Bueno, Farepsis, ¿cómo utilizamos los resultados en la vida real? Bueno, este trabajo de investigación va a ayudar a futuro a otros trabajos a realizar una metodología acerca sobre los interruptores de potencia. Esto no me corresponde a mí, sin embargo, mi director de tesis está trabajando conjuntamente sobre realizar
métodos para prevenir esos fallos o protecciones para prevenir los interruptores de potencia. La Universidad del Istmo, División de Estudios de Posgrado, otorga la presente constancia al ingeniero Gregorio Martínez Reyes por su valiosa participación con la ponencia Estudio del efecto de las ráfagas extremas de operación en el convertidor de potencia en aerogeneradores, en el Seminario Permanente de Investigación y Divulgación Científica del Posgrado en la UNISMO, Santo Domingo, Tehuantepec, Oaxaca, a 2 de junio de 2023.